Quizá estés cansado de trabajar duro, hacer planes, rezar, probar todo, y aún así sientes que el dinero nunca se queda. Entra, resuelve una urgencia y desaparece, como si nunca fuera suficiente para construir algo sólido. Esta sensación de empezar siempre de cero desanima y, poco a poco, hace que la persona crea que la prosperidad financiera es un privilegio de unos pocos. Si has sentido esto, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a tratar aquí puede cambiar por completo la forma en que ves esta realidad. Viví exactamente así durante mucho tiempo. Creía que el problema estaba en el salario, la economía, las circunstancias e incluso las pruebas espirituales que tenía que soportar. Recé, luché y seguí adelante, pero la inestabilidad continuó. Hasta el día en que me di cuenta de algo que nadie me había explicado claramente: el verdadero campo de batalla nunca fue externo. Antes de afectar al bolso, la escasez ya se había instalado en la mente. Hoy quiero mostraros cómo funciona este patrón invisible, especialmente, cómo puede romperse. No es una promesa vacía, ni una fórmula rápida. Es comprensión, fe aplicada y acción consciente. Si lo absorbes hasta el final, entenderás por qué salir de deudas y construir libertad financiera empieza desde dentro. Y si este contenido te cuadra, considera suscribirte al canal y seguir los próximos videos, porque este viaje no termina aquí. Mucha gente cree que el problema financiero empieza en la cuenta bancaria, pero nace mucho antes, en la forma de pensar. La pobreza no consiste solo en ganar poco, sino en mantener la idea de la pobreza incluso cuando surgen oportunidades. Este patrón mental crea ciclos de pobreza que se repiten, independientemente del esfuerzo. Por lo tanto, algunas personas trabajan más, ganan más, pero permanecen atrapadas en la misma inestabilidad. El dinero incluso pasa a través de ellos, pero nunca se queda. Cuando la mentalidad de escasez domina, la sensación de carencia se vuelve constante. Incluso en momentos de mejora, la persona ya espera el siguiente problema. Este estado interno no es mala suerte ni destino, es programación mental. La esclavitud mental se manifiesta en pequeñas decisiones, como el miedo a crecer, la resistencia al cambio y la dificultad para confiar. Poco a poco, la persona no solo enfrenta la carencia, sino que empieza a identificarse con ella, como si fuera parte de quien es. Romper este patrón empieza cuando cuestionas lo que siempre has tratado como algo normal. Prosperar, incluso ganando poco, se vuelve posible cuando la mente deja de funcionar en modo escasez y empieza a ver el dinero como una consecuencia, no como el centro de la vida. Un paso práctico es observar tus pensamientos automáticos y reemplazarlos conscientemente por una declaración diaria de fe. Esta alineación entre fe y acción no cambia todo a la vez, pero abre espacio para que comience un nuevo flujo. Muchas personas logran mejorar su vida externamente, pero permanecen atrapadas dentro. Cambian de trabajo, aumentan sus ingresos o logran algo que antes parecía lejano, pero mantienen la misma mentalidad de escasez. Es como dejar el Egipto físico y seguir viviendo en el desierto espiritual. El escenario cambia, pero la forma de pensar sigue siendo limitada. Y, con el tiempo, esta limitación interna acaba arrastrando a la persona de vuelta a la carencia. Esto explica por qué algunas personas prosperan durante un tiempo y luego se rompen de nuevo. El dinero llega, pero la esclavitud mental sigue activa, silenciosa y saboteadora. Sin renovación de la mente, la abundancia bíblica siempre parece temporal, inestable y frágil. La persona vive con miedo de perderlo todo, incluso cuando está en fase de crecimiento. El problema nunca fue el recurso, sino el modelo mental que no se actualizó. La liberación comienza cuando entiendes que la prosperidad no es solo provisión, es posicionamiento interno. Observa cómo reaccionas al dinero, no solo cuánto ganas. Gastar por impulso o ahorrar por miedo son dos extremos de la misma escasez. Cuando empiezas a practicar la conciencia financiera con fe aplicada, algo cambia por dentro. Este ajuste interno prepara el terreno para sostener una nueva realidad, sin volver a los viejos patrones. En lo que crees en silencio gobierna tus decisiones diarias, incluso cuando no te das cuenta. Las creencias no expresadas moldean las elecciones, actitudes y reacciones ante el dinero. Si, en el fondo, crees que prosperar es difícil, peligroso o reservado para unos pocos, tu mente trabajará para confirmarlo. La prosperidad financiera responde no solo al esfuerzo, sino a la convicción interior que sostiene ese esfuerzo.
Por eso las personas con oportunidades similares logran resultados tan diferentes. Las creencias limitantes funcionan como un techo invisible. La persona incluso crece, pero solo en la medida en que cree merecer o puede sostenerse. Esta es una de las formas más sutiles en que actúa la mentalidad de escasez, saboteando decisiones importantes. Surge un conflicto interno donde la fe pide abundancia, pero el comportamiento responde con miedo. Este desalineamiento genera autosabotaje, posponimiento y decisiones contradictorias que dificultan el avance. El verdadero progreso comienza cuando empiezas a investigar qué crees realmente sobre el dinero, la libertad financiera y la prosperidad con propósito. Un ejercicio sencillo es observar las frases que repites sobre finanzas a diario. Estas palabras revelan creencias profundas que a menudo nunca han sido cuestionadas. Al reemplazar estas ideas por pensamientos conscientes alineados con la fe, comienzas la reprogramación mental. Este proceso allana el camino para algo aún más profundo, la renovación de la mente como base de la abundancia sostenible. Ningún cambio financiero puede sostenerse sin una renovación de la mente. No se trata de pensar en positivo durante unos días, sino de reemplazar viejos patrones por una mentalidad próspera basada en la verdad. La mente necesita ser entrenada para ver posibilidades donde antes solo veía límites. Cuando ocurre este ajuste, la prosperidad financiera deja de ser un evento raro y comienza a convertirse en un flujo más constante. Lo externo empieza a responder a lo que se ha transformado internamente. La renovación de la mente ocurre a través de la repetición consciente y elecciones intencionadas. Lo que escuchas, lees y alimentas a diario moldea tus decisiones. Los pensamientos alineados con la fe aplicada crean nuevos caminos mentales, mientras que las ideas antiguas pierden fuerza. No se trata de información aislada, sino de constancia. Con el tiempo, la forma en que reaccionas al dinero cambia, y esto se refleja en actitudes más maduras y conscientes. Una práctica sencilla es reservar unos minutos al día para alinear el pensamiento, la fe y la visión del futuro. Revisar objetivos, ajustar intenciones y actuar de forma constante con ellos acelera la reprogramación mental. Poco a poco, el miedo pierde espacio y la claridad aumenta. Lo que antes parecía imposible empieza a tener sentido. Esta transformación interior conduce naturalmente a un nivel más profundo, donde la prosperidad ya no es solo un resultado y se vincula a la identidad. El dinero a menudo obedece la identidad que llevas, no los deseos que expresas. Si alguien se ve a sí mismo solo como alguien destinado a sobrevivir, su resultado reflejará esa visión. La identidad financiera se construye a partir de la forma en que una persona se ve ante Dios y el propósito que cree tener. Cuando esa identidad es frágil o distorsionada, el crecimiento se vuelve inestable. La prosperidad sostenible comienza desde dentro hacia afuera. Cuando la identidad no está alineada, incluso la abundancia bíblica puede generar incomodidad. Algunas personas prosperan pero sienten culpa, miedo o la sensación constante de que lo van a perder todo. Este conflicto interno drena energía e influye en malas decisiones. La persona crece económicamente, pero emocionalmente permanece estancada. La riqueza con propósito solo se sostiene cuando la mente entiende que prosperar no es traicionar valores, sino amplificar el impacto positivo. Revisar la propia identidad requiere silencio, honestidad y acción consciente. Preguntar quién crees que eres económicamente es más poderoso que preguntar cuánto quieres ganar. Cuando la fe y la acción comienzan a caminar juntas, se fortalece una nueva identidad. Este cambio interno sustenta el crecimiento, la estabilidad y la madurez financiera. Este reposicionamiento prepara el terreno para el siguiente punto, donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en un movimiento real. La verdadera fe nunca permanece solo en el habla. Cuando es real, se manifiesta en movimiento, decisiones y actitudes concretas. Mucha gente dice confiar, pero permanece paralizada por el miedo o la duda. En este estado, la fe existe solo como intención, no como práctica. La fe aplicada aparece cuando actúas incluso sin tener todas las respuestas, confiando en que el camino se revela a medida que avanzas. Hay una clara diferencia entre prudencia y procrastinación. Quienes viven en la mentalidad de escasez suelen llamar precaución lo que, en la práctica, es miedo al cambio. Quienes desarrollan una mentalidad próspera, en cambio, entienden que la fe y la acción van de la mano. Pequeñas actitudes,
como organizar las finanzas, buscar conocimiento o servir mejor, crean un entorno favorable para que la prosperidad financiera crezca. El movimiento constante debilita la inseguridad. Empezar no requiere grandes recursos, requiere decisión. Reservar una cantidad simbólica para invertir en aprendizaje, repasar gastos o planificar ingresos extra ya es una acción práctica. Cuando te mueves, la claridad aumenta y el miedo pierde fuerza. La confianza no surge antes de la acción, nace durante el proceso. Este avance revela por qué algunas personas prosperan incluso con poco, mientras que otras se rompen aunque tengan mucho. La cantidad de dinero que una persona gana no determina si prosperará o no. Lo que marca la diferencia es la forma en que piensa, decide y se posiciona frente a lo que tiene en sus manos. Las personas con una mentalidad próspera pueden prosperar aunque ganan poco porque lo hacen con conciencia y visión del futuro. Entienden los límites, pero no se definen por ellos. Por otro lado, quienes viven atrapados en la idea de la pobreza pueden perderlo todo, incluso si reciben mucho. Quienes prosperan con poco entienden que el dinero es una consecuencia, no un fin. Estas personas actúan con responsabilidad, planificación y constancia, incluso en fases simples. No usan el dinero para demostrar valor ni para llenar vacíos internos. Quienes rompen con mucho suelen gastar para compensar inseguridades o mantener las apariencias. La mentalidad de escasez no desaparece con más dinero, simplemente cambia de forma. Un hábito común entre quienes prosperan es fijarse en dónde va el dinero antes de quejarse de cuánto entra. Registrar gastos, establecer prioridades e invertir en el crecimiento personal genera claridad y control. Esta postura reduce los impulsos y fortalece las decisiones maduras. Con el tiempo, este comportamiento consolida la identidad financiera y sostiene un crecimiento continuo. Esta comprensión conduce al siguiente punto, donde la prosperidad deja de ser individual y se vincula al servicio. La prosperidad que se sostiene nace del servicio, no del ego. Cuando alguien entiende que prosperar es resolver problemas y servir a la gente, el dinero deja de ser el centro y se convierte en una consecuencia. Este es un principio espiritual de prosperidad que a menudo se pasa por alto pero es extremadamente poderoso. Cuanto más valor real generes, más espacio crearás para que la abundancia fluya de forma saludable. El enfoque ya no está solo en recibir y se convierte en contribuir. Quienes viven atrapados en la mentalidad de escasez suelen preguntarse primero cuánto ganarán. Quienes desarrollan una mentalidad próspera, en cambio, se preguntan cómo pueden ayudar mejor. Servir no significa anularse a uno mismo ni trabajar gratis, sino alinear talento, propósito y fe aplicada. Los negocios, las carreras y las oportunidades crecen cuando existe una intención genuina de aportar valor. Donde hay una solución, hay provisión. Una práctica sencilla es observar donde tus habilidades resuelven el dolor real. Mejorar el servicio, entregar más allá de las expectativas y actuar con generosidad espiritual transforma la forma en que se te percibe. Este posicionamiento fortalece las conexiones, abre puertas y amplía las oportunidades. Servir con excelencia genera confianza, y la confianza sostiene la prosperidad duradera. Aún así, hay enemigos silenciosos que pueden bloquear este flujo y actúan desde dentro hacia afuera. El miedo, la duda y la procrastinación rara vez se manifiestan de forma evidente. Actúan en silencio, con pensamientos sutiles que parecen razonables. El miedo te dice que aún no es el momento adecuado, la duda cuestiona tu capacidad y la procrastinación promete que mañana será mejor. Juntos, estos tres mantienen a una persona atrapada en ciclos de escasez, incluso cuando el conocimiento y la oportunidad ya existen. La parálisis se convierte en el mayor bloqueo. La mentalidad de escasez se alimenta de estas emociones porque impiden una acción constante. Sin fe aplicada, la persona planea, reza y sueña, pero no se mueve. Con el tiempo, esto genera frustración y refuerza la creencia de que prosperar es difícil o peligroso. La esclavitud mental no está en la falta de recursos, sino en la incapacidad para actuar ante las decisiones necesarias. El exterior no cambia porque el interior permanece bloqueado. Romper este patrón empieza con pequeños compromisos diarios. Actuar incluso sin voluntad, avanzar incluso con miedo y aprender mientras caminas debilita a estos enemigos invisibles. Cada acción fortalece la confianza y reactiva la verdadera fe.
La constancia crea claridad y la claridad sostiene el movimiento. Este avance prepara el terreno para el punto más decisivo de todos, donde una elección consciente pone fin de una vez por todas al ciclo de escasez. Hay un momento en que entender ya no es suficiente. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando tomas una decisión espiritual consciente de no caer en los mismos patrones. Esta decisión rompe ciclos de pobreza porque cambia la posición interna. No es una emoción momentánea ni una promesa vacía, es un compromiso diario con una nueva forma de pensar y actuar. A partir de ese momento, la mentalidad de prosperidad empieza a imponerse. Esta elección redefine prioridades, hábitos y reacciones ante el dinero. La persona deja de actuar por miedo y empieza a actuar con una visión del futuro. La fe verdadera se impone, y la fe aplicada se expresa en actitudes coherentes. El dinero ya no es una fuente constante de ansiedad y se convierte en consecuencia de decisiones alineadas con un propósito. El enfoque pasa de la supervivencia a la construcción. La decisión espiritual no elimina los desafíos, pero cambia la forma en que los afrontamos. En vez de rendirte, te adaptas. En vez de quejarse, aprende. En vez de esperar, actúa. Esta nueva posición pone fin a viejos ciclos y fortalece la identidad financiera. Con el tiempo, la prosperidad financiera se experimenta con equilibrio, generosidad espiritual y verdadera libertad, no como una excepción, sino como un camino continuo. Ahora que has llegado hasta aquí, la cuestión ya no es si la prosperidad financiera es posible, sino qué harás con todo lo que has entendido. El conocimiento sin decisión no genera cambio. La verdadera transformación comienza cuando reconoces que patrones mentales deben abandonarse hoy para que los mismos resultados no se repitan mañana. Prosperar no es suerte, es alineación interna traducida en decisiones conscientes. Reflexiona honestamente sobre la identidad financiera que has cultivado. ¿Has estado reaccionando al dinero desde la mentalidad de escasez o con una mentalidad próspera con una visión del futuro? Prosperar incluso ganando poco no ocurre por casualidad. Sucede cuando se renuevan la mente, la verdadera fe y la acción constante. Cuando el pensamiento y la actitud van juntos, la realidad empieza a responder de forma diferente. No permitas que este contenido termine solo como una reflexión. Empieza hoy con una decisión sencilla y práctica. Las pequeñas decisiones tomadas con conciencia generan grandes cambios con el tiempo. Y si este mensaje te ha llegado, continúa con este camino. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones y mantente al día con el contenido que viene. Aquí, cada video es un paso fuera del desierto espiritual y de vivir la abundancia que comienza en la mente y se manifiesta en la vida.